Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en una nueva acción formativa de SEM. En este caso vamos a hablar de un paso más en la valoración cardiovascular con empagliflozina en formato webinar. Lo haremos en formato debate coloquio. En primer lugar me presentaré yo, Carlos Miranda Fernández Santos, soy responsable del área cardiovascular de diabetes y de la SEM. Y trabajo en el Centro de Salud de Buenavista en Toledo. Y estará también con nosotros el doctor Pedro Jesús Rozas Moreno, especialista en endocrinología del Hospital General Universitario en Ciudad Real. Esta actividad se hace con la colaboración de Boehringer Ingelheim-Lilly. Quiero agradecer al responsable del área de Castilla-La Mancha, Rafael Yacer, y a su equipo la posibilidad de realizar esta actividad, que cuenta con el aval científico de la propia Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y con su propia Secretaría Técnica de FICSEN, y que organiza SEN Castilla-La Mancha. Doy paso al doctor Pedro Jesús Rozas para que también él haga un comentario de presentación. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un auténtico placer poder compartir otra vez con vosotros un formato webinar en la situación en la que estamos viviendo, formativo, con nuestro objetivo, no más que sumarme a los agradecimientos particulares a la Alianza Boehringer-Lilly, a la SEN y a ti como representante de la SEN Grupo Cardiovascular, y también agradecerte que trabajar contigo tanto en la preparación previa de las jornadas como en el momento en el que tenemos que ponerlas en escena es un auténtico lujo y un auténtico placer. Así que por eso, muchísimas gracias. Pues muy bien, gracias a ti, Pedro. Pues nada, sin más, vamos a pasar a la primera ponencia que voy a desarrollar y que vamos a intentar desarrollar introduciendo un poco qué es realmente la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como son la disnea y los edemas mailolares, por una serie de signos como puede ser la presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares, edemas periféricos, y habiendo una presencia de una anomalía cardíaca estructural o funcional que va a producirnos o una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. En cuanto a la prevalencia, perdón, nos quedábamos aquí, ahora sí. En cuanto a la prevalencia y la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca, pues es muy importante. En España la prevalencia de la insuficiencia cardíaca representa el 5% de la población adulta. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un alto riesgo de hospitalización reiterada, como veremos a lo largo de la exposición, y además acentuado mucho más en la población mayor de 65 años, que probablemente sea la que mayoritariamente llena nuestras consultas. De tal manera que 1 de cada 4 pacientes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca van a ser rehospitalizados, hablaremos de ese término en varias ocasiones, en un plazo de 30 días después de la alta hospitalaria. Por tanto, estamos hablando de una enfermedad crónica que se descompensa, que la gente se muere de ella, es la cuarta causa de mortalidad, en muchos casos por muerte súbita, con muchos ingresos y reingresos hospitalarios, primera causa nada menos en los mayores de 65 años, y con una pérdida de funcionalidad y de calidad de vida. La prevalencia, además de la insuficiencia cardíaca, está aumentando por una serie de razones obvias. Primero, comentar que la insuficiencia cardíaca afecta a la calidad de vida de los pacientes más que otras condiciones crónicas y que crece rápidamente debido a ¿qué? Pues
al envejecimiento de la población, pero también es cierto que hemos conseguido aumentar la supervivencia de los pacientes con problemas cardíacos. Y esto hace que haya más opciones de entrar en insuficiencia cardíaca. Aproximadamente el 20% de la población de más de 40 años va a desarrollar una insuficiencia cardíaca crónica en algún momento de su vida y la prevalencia aumenta más de un 10% a medida que los pacientes van siendo más añosos. Es la causa más frecuente de hospitalización, como ya hemos comentado, en mayores de 65 años, un 5%. Cuarta causa de mortalidad, pero es que encima tiene un coste de gasto sanitario muy importante. Estamos hablando incluso del 2,6% del gasto hospitalario en España, 176 millones de euros. Y al menos van a hacer, fijaros que insisto mucho en este término, 2 visitas a urgencia por año y un 50 y un 70% van a ingresar. Y quizá para mí esta diapositiva sea una de las más importantes de mi presentación. ¿Por qué? Pues porque es el estadiaje de la insuficiencia cardíaca. Y si nos fijamos en la línea de puntos, por debajo de la línea de puntos tenemos 2 estadios preclínicos que serían de preinsuficiencia cardíaca, que en muchas ocasiones o en casi todas prácticamente nos vamos a encontrar que el paciente no va a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Va a ser un paciente que en el estadio A va a tener factores de riesgo, hipertensión, diabetes, actividad isquémica, obesidad, drogas cardiotóxicas, etc. En el estadio B va a haber una cardiopatía estructural, pero asintomática, que puede ser una hipertrofia ventricular izquierda, un infarto, una FEBI baja, una dilatación de ventrículo izquierdo o algunas valvulopatías. Cuando aparecen los síntomas, ya tenemos establecida una cardiopatía estructural con síntomas de insuficiencia cardíaca o una insuficiencia cardíaca refractaria con síntomas en reposo que genera múltiples hospitalizaciones. Podemos ver quizás aquí en el continuum cardiovascular cómo el paciente diagnosticado de diabetes, que lo tenemos aquí, cómo hace un continuum hasta que llega a la muerte. Pero en cualquier caso, hablaríamos siempre de un continuum cardiovascular. ¿Y cómo se clasifica? Todos conocemos la clasificación de la NIHAP, con lo cual va a estar basada en síntomas sin actividad física. La clase 1 sin limitación de actividad física, la clase 2 con ligera limitación de la actividad física. La actividad física normal suele causar fatiga, palpitaciones o disnea. Cuando estamos en la clase 3, la limitación es en reposo y síntomas acusa la limitación de la actividad física sin síntomas en reposo, pero cualquier actividad física que se haga provoca la aparición de los síntomas. Y en la clase 4, pues incapacidad para realizar cualquier actividad física. Por tanto, disnea, intolerancia al esfuerzo. La clasificación no deja de ser una valoración subjetiva. Muchas veces va a ser una valoración subjetiva de lo que te cuenta el paciente, del médico y de los síntomas y de la capacidad de esfuerzo que el paciente nos cuenta. Pero va a responder a una serie de situaciones de función pulmonar y de función cardíaca en la cual ahora no nos vamos a detener, pero todo tiene su porqué. El algoritmo diagnóstico que se estableció en la última guía de cardiología nos habla de un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, de presentación no aguda, en la cual habría que hacer una evaluación de la probabilidad de insuficiencia cardíaca. Por una parte, la historia clínica. Por otra parte, si tiene una historia de hipertensión arterial, exposición a fármacos, uso de diuréticos, ortosnea, disnea paroxística nocturna. Y en la exploración física que nos vamos a poder encontrar, pues estertores, edema bilaterales en tobillos, soplo cardíaco, ingulización venosa yugular, latido apical desplazado o ampliado lateralmente. Y anomalías podrían ser también cualquier anomalía en el electro. Cuando presenta alguno de estos síntomas, lo ideal sería poder disponer de la determinación de péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Pues porque un NPRO-BNP, si no está por encima de 125, probablemente es muy improbable que tenga una insuficiencia cardíaca. Si fuera por encima de 125, realmente habría que hacer una ecocardiografía para confirmar. Por tanto, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no es sencillo, se basa en la historia clínica, en la exploración física,
tenemos una serie de apoyos como los electros, los PET anatómicos y el ecocardiograma. Pero, como digo, es necesario un diagnóstico etiológico y de las comorbilidades asociadas a los pacientes. Esa misma guía definió 3 clases de insuficiencia cardíaca en base a la FEBI, la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, en la cual tendríamos un primer tipo, que sería la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, por debajo de 40, una con fracción de eyección conservada, que sería por encima de 50, y se determinó una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media, que estaría en ese intervalo, entre 40 y 49. ¿Qué signos de alarma vamos a tener en la insuficiencia cardíaca? Pues fundamentalmente el paciente nos va a contar que le falta el aire, el paciente nos va a contar que se fatiga, el paciente nos va a contar que se le hinchan las piernas o que se le hincha el abdomen. En el caso de que nosotros encontremos ese aumento de disnea, edemas o incremento de peso de 2 kilos en 3 días, los pacientes deberían incrementar la dosis del diurético o en cualquier caso ponerse en contacto siempre con nosotros. Muy importante, como en diabetes y como en otras enfermedades crónicas, que el paciente sea un paciente informado. Paciente en el cual se le explique cuáles son los signos de alarma, cómo puede reconocer esos signos de alarma, cómo puede hacer un registro diario de todos esos signos y en cuanto aparezcan esos síntomas de alarma, pues que contacte con su médico de cabecera. Del algoritmo de tratamiento no vamos a decir muchas cosas. Vamos a decir muchas cosas porque es el algoritmo que está en las guías y no procede en esta presentación detenernos en ello. Simplemente sabemos que hay un esquema de tratamiento que podéis consultar en la misma guía que os comentaba y que a partir de si el paciente sigue sintomático según la fracción de eyección, se van añadiendo las determinadas drogas que se utilizan para el tratamiento. Esta es una diapositiva que hace un tiempo presentó el doctor Manito como si fuera una visión de futuro, hablando del tratamiento de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida en el 2025 y lo presentaba como algo que podría darse en el futuro. Y en el futuro incluía los ISGLT2 en el primer escalón de tratamiento junto a beta-bloqueantes y sacudir o aspartán. Pues se adelantó al futuro, efectivamente, pero probablemente también nos adelantaremos en el tiempo, no va a ser 2025 cuando esto ocurra, sino bastante antes. ¿Y cuál es el papel de la atención primaria en esta situación? Pues lo primero, la prevención de la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de sospecha de la insuficiencia cardíaca, el seguimiento del paciente crónico y estable, es decir, con una educación estructurada, como hemos dicho antes, del paciente para el manejo de su salud, definir un plan terapéutico y cómo optimizar el tratamiento y establecer un plan de seguimiento. También muy importante poder identificar las descompensaciones. Descompensaciones agudas de la insuficiencia cardíaca crónica o simplemente empeoramiento de la situación funcional, que nos puede dar muchas pistas. Y por otra parte, pues a la alta hospitalaria, pues participando en la planificación del seguimiento a la alta. ¿Qué ocurre con la diabetes y con la insuficiencia cardíaca? Hasta ahora hemos hablado de insuficiencia cardíaca, pero ¿y qué pasa con la diabetes y la insuficiencia cardíaca? Sabemos que la diabetes tipo 2 es un proceso sistémico, crónico y progresivo en el cual los pacientes mueren fundamentalmente de eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son esas complicaciones cardiovasculares? Pues todas estas que vemos aquí, pero solamente me quiero detener en que veáis que realmente la población con diabetes tiene 2 o 4 más posibilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular que los no diabéticos. En el caso de insuficiencia cardíaca, según los estudios, se multiplica por 2 o por 3. La insuficiencia cardíaca es la complicación cardiovascular más temprana que aparece en el inicio de la enfermedad. Si tuviéramos esta carretera como si fuera el continuum de la diabetes a lo largo de la vida. Y el paciente con diabetes tipo 2
cuando ya evoluciona, va a tener un riesgo, un 45% de hospitalización por insuficiencia cardíaca que los no diabéticos. Y 2 de cada 3 pacientes con diabetes tipo 2, a los 5 años del diagnóstico, ya han desarrollado una disfunción del ventrículo izquierdo. Más adelante, 2 de cada 5 pacientes van a desarrollar una enfermedad renal crónica y 1 de cada 8 pacientes que tengan diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca va a sobrevivir solamente 5 años. Igualmente, el paciente con enfermedad renal crónica va a tener 6 veces más probabilidades de fallecer de una enfermedad cardiovascular que de la propia enfermedad renal terminal. Como veis, es un paciente que nos acompaña durante muchos años, si está bien controlado, y que acompañamos, como digo, a lo largo de todo el desarrollo del continuum cardiovascular de la diabetes. Por tanto, unas conclusiones finales sobre esta parte. La diabetes mellitus es uno de los factores más prevalentes en los pacientes con cardiopatías en España. La presencia de diabetes en sí misma aumenta el riesgo de las complicaciones en los pacientes con cardiopatías. El 75% de la mortalidad de los pacientes con diabetes es de causa cardiovascular y son precisamente la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica las cardiopatías con mayor morbimortalidad en los pacientes con diabetes. En esta gráfica lo podéis comprobar, la prevalencia de diabetes en las cardiopatías. Fijaros que en la insuficiencia cardíaca, aunque sea por poco, es la más frecuente. Y además, hay mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en la diabetes tipo 2, pero desde que el paciente es joven, considerando joven, que la enfermedad muchas veces nos debuta en la cuarentena, entre 40 y 50, pero fijaros cómo enseguida empieza a haber una diferencia que se acerca más que nada casi al doble, que va aumentando a medida que el paciente va cumpliendo años. Pero, como digo, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. No solamente mayor riesgo, sino que el impacto que genera la diabetes tipo 2 en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca por muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, pues es enorme. Fijaros que da igual que sean de fracción de eyección reducida que fracción de eyección preservada. Si son diabéticos, en color anaranjado, veis que hay muchísima diferencia entre las gráficas de pronóstico de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca de ser o no ser diabético. ¿Qué pasó? Pues que en los estudios de seguridad cardiovascular de nuevos fármacos, que todos conocemos y que hemos visto multitud de veces, pues lo que se empezó a ver era pues que había este grupo de fármacos, pues generaba una serie de beneficios que vemos en esta diapositiva estupenda de Barrot, de la RegDAPS, en la cual observamos cómo de forma completa los ISGLT2 reducían la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Luego, bueno, dependiendo de los diferentes estudios, unos alcanzaban el MACE, la muerte cardiovascular, etc. Pero lo que todos hacían era disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y además, cuando se hacía el metaanálisis, daba exactamente igual que fueran pacientes con historia de insuficiencia cardíaca previa o no insuficiencia cardíaca previa. En cualquier caso, había beneficios en los dos grupos independientemente de ello. Este es un resumen de los 4 estudios, de las 4 moléculas, EMPA, DAPA, CANA y ortoglifosina, y sus estudios de precisamente una guía que os recomiendo que os descarguéis de la página web, en la cual, independientemente de que haya diferencias de población, de inclusión, etcétera, lo que sí que ocurre es que el objetivo secundario en todos los estudios de hospitalización por insuficiencia cardíaca, en todos se reduce, 35, 27, 33 y 30 en el vértice. Por tanto, parece claramente que es, en este caso sí, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la reducción, un efecto de clase. Entonces, ¿qué ha ocurrido?
que se han empezado a desarrollar estudios, ensayos específicos sobre insuficiencia cardíaca para confirmar cuerpo de evidencia para el uso de inhibidores GSL2. Y ahí tenéis pues, el Imperial, el DAPA-HF, el Imperial Reduce, el Determine, todos los que queráis y los que va a seguir habiendo. Y que no van a hacer nada más que aportar más datos a lo que ya más o menos estábamos intuyendo. Este fue el primero que se publicó, en el cual la conclusión del estudio de dar DAPA contra placebo en este tipo de pacientes eran pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, independientemente de la presencia o no de diabetes. El riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y de la muerte por causa cardiovascular fue menor en los pacientes que recibieron dapagliflozina que los que utilizaban placebo. Luego Pedro nos desarrollará un poco más todos estos conceptos. ¿Qué ha pasado entonces con las guías? Pues que las guías han tenido que cambiar sus indicaciones. Esta es la ADA de 2020 y en la cual veis que está marcado que en determinados pacientes se debe de considerar utilizar determinados fármacos independientemente de la glicada que tengan, de la glicada basal o del objetivo personalizado de glicada que pueda tener. Es decir, pacientes, en este caso que estamos hablando, predomina insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, concretamente insuficiencia cardíaca, particularmente si son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se va a recomendar ISGLT2 con evidencia en reducir la progresión de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, como dice. Pero fijaros que es considerado independiente de la glicada que ese paciente tenga o qué objetivo de glicada tiene. ¿Por qué? Porque los medicamentos hipoglucemiantes en la diabetes tipo 2, los beneficios cardiovasculares de estos fármacos, como los GLT2 o los GLP-1, no dependen de la bajada de la glicada, por lo que pueden ser considerados en pacientes diabéticos tipo 2 que tengan enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, independientemente del objetivo de la hemoglobina glicosilada. No solamente la ADA, los endocrinos es exactamente lo mismo, nos dicen aquí el mismo mensaje. Se ha incorporado al último algoritmo de la red GEDAPS, insuficiencia cardíaca, metformina GLT2. Incluso en las guías de cardiología sobre la intervención preventiva de 2019, ya nos hablan de que pacientes diabéticos con hemoglobina glicosilada, aparte de la recomendación iniciar el tratamiento con metformina, etcétera, cuando tiene el paciente otros factores de riesgo, se podría considerar la posibilidad de añadir un GLT2 o un GLP-1 para mejorar el control glucémico y reducir el riesgo cardiovascular. Pero estamos hablando de prevención. Finalizo con esta diapositiva, que pertenece al documento de posicionamiento de la Asociación sobre la función y la seguridad de los nuevos fármacos hipoglucemiantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de las sociedades europeas de cardiología, las cuales os recomiendo que lo consultéis porque va desgranando todos los mecanismos de acción que van teniendo los fármacos y el porqué de los beneficios que generan en esta situación. Finalizo con este último estudio que me ha llamado bastante la atención de Berman, en el cual a veces nos cuesta, que no debería de ser así, pero podría hacernos pensar que tenemos dudas en cuanto a qué pacientes con diabetes tipo 2 y que no tienen enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca, pero que tienen una serie de factores clínicos asociados que podrían incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿qué marcadores predictores podríamos buscar en base a ello, ¿no? Entonces, podríamos tener diabéticos que estuvieran en tratamiento con insulina, sulfonilureas, DPP-4 o glitazonas, o larga duración de la diabetes, o no tener un control óptimo de la glucemia, o que tienen ya enfermedades microvasculares,
o que tiene es hipertenso, obeso, o que tiene esta fibrilación, o que tiene, pues es un paciente con mayor o que tiene apnea. Bueno, pues en este caso lo que nos recomienda es, si hay factores de riesgo, considerar la determinación del NT-proBNP, del que hemos hablado al principio de la introducción, ¿no? Al principio de la presentación. Si tienes un paciente que está entre 50 y 124, considerar ya directamente el uso de GLP-2 basados en el juicio clínico de cada médico, ¿no? Si está por encima de 125, ya hay que irnos directamente a la ecocardiografía. Pero para que veáis que podría ser una opción, aunque las evidencias de los estudios parece que ni siquiera necesitamos este tipo de estudios de predicción. Y nada más, muchas gracias. Doy paso a la presentación de Pedro. Gracias, Carlos. Magnífica revisión desde la insuficiencia cardíaca en general a la que acontece en el paciente diabético y con recomendaciones prácticas que sin duda en el debate nos pueden servir para tratar de identificar el paciente que vemos en la consulta subsidiario de tratamiento con ISGLT2. Lo comentaremos. Bien, yo voy a centrar mi parte de la presentación fundamentalmente haciendo una reflexión inicial. Y es que yo creo con sinceridad que vivimos momentos de bastante lucidez y conocimiento, a pesar de la que nos está tocando vivir con la pandemia COVID y la que nos espera a posteriori en la situación económica. En el manejo de la diabetes tipo 2 llevamos unas décadas con sinceridad que no nos podemos quejar y que creo que eso se está implementando hoy a algo como puede ser el manejo de una complicación como la insuficiencia cardíaca, que como bien ha dicho Carlos, puede afectar o sus beneficios del tratamiento con estos fármacos pueden afectar a pacientes con o sin diabetes. Y no olvidéis que muchos de estos hallazgos provienen fundamentalmente de la necesidad de dar una respuesta a una pregunta que eran si los fármacos antidiabéticos en un control del tratamiento de estos pacientes eran seguros o no en términos de enfermedad cardiovascular, y eso fue lo que cambió la normativa de FDA, y muchos de estos datos que hoy disfrutamos afortunadamente provienen de esa cuestión negativa inicial, es decir, que fuimos capaces de transformar el reto en oportunidad y de ofrecerle a nuestros pacientes grandes beneficios en el manejo de sus complicaciones. En ese sentido, el gran cambio empezó o se vislumbró en el año 2015. Yo tuve la suerte de estar presencialmente allí, en Estocolmo, y ver cómo la gente se levantaba a aplaudir. También había estado en presentaciones de estudios previos donde la neutralidad suiza había sido la norma en lo que respecta a los resultados, y esto fue, como bien conocéis, los resultados principales del estudio EMPA-REG con empagliflozina, que por normativa trataba de demostrar la seguridad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que habían padecido un evento cardiovascular previo. Lo que se observó es que no solo era segura, sino que era capaz de reducir el objetivo primario del MACE en un 14%. Eso incluyó una reducción significativa de un 38% de la mortalidad de origen cardiovascular y, como bien ha comentado antes Carlos, una reducción significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca de hasta un 35%. También disminución de la mortalidad cardiovascular de un 32% y del compuesto renal de una reducción del 39%. Pero si os fijáis bien en cómo evoluciona la reducción de los objetivos primarios en la parte inferior, en la parte derecha de la gráfica, vemos cómo el efecto es tremendamente precoz. Y eso nos obliga a nosotros a tratar de la práctica clínica de ser lo menos o de aplicar la menor inercia posible, porque podemos estar perdiendo beneficios desde el inicio del tratamiento. Fijaros, estos son resultados, paso a lo anterior, estos son resultados presentados recientemente en el último congreso de la Asociación Americana de Diabetes, celebrado también virtualmente, como todos los que estamos haciendo últimamente, y que lo que trataba de analizar es cuál es la cronología del beneficio en el tratamiento con empagliflozina en el estudio EMPA-REG, y se observaba que el beneficio de reducción cardiovascular ya acontecía en el día 59, 2 meses. A los 2 meses de iniciar el tratamiento ya estábamos teniendo una reducción significativa en la mortalidad cardiovascular. Y muy probablemente eso viene en parte por su precoz e intenso efecto en la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, que ya aparece en la tercera semana, en el día 17, porque como bien sabéis, una vez que se padece un evento cardiovascular, uno de los peores predictores
de aparición de mortalidad a medio y largo plazo es el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Datos también más recientes del análisis del estudio en Parrer pues nos dicen que esto no tiene mucho que ver con los factores conocidos anteriormente, que el beneficio de la reducción del objetivo primario es independiente del que el paciente tenga, en insuficiencia cardíaca, es independiente del que el paciente tenga evento cardiovascular o no, que tenga un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca o no, de los niveles de hemoglobina glicosilada, del filtrado glomerular, aun sabiendo que a mayor deterioro del filtrado, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de la edad y de incluso la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la presencia o no de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es decir, que muy probablemente el tratamiento con empagliflozina esté tocando diferentes vías metabólicas, fisiopatológicas o hemodinámicas que no habíamos sido capaces de tocar con anterioridad y, por lo tanto, estos beneficios sean independientes de todos estos factores y se sumen para el control de estos pacientes y del riesgo elevado que presentan los pacientes diabéticos tipo 2 de desarrollar insuficiencia cardíaca, como bien ha comentado previamente Carlos. Fíjense, solo el 10% de los pacientes incluidos en el estudio en Parrer tenía un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca. Pero es que analizando el 90% restante que no habían tenido un diagnóstico previo, observaban que el 67% tenía un riesgo bajo o moderado de desarrollar insuficiencia cardíaca, un 25%, aproximadamente un cuarto, un riesgo elevado y solo un 5% un riesgo alto. Los beneficios son aplicables con diagnóstico previo o no de insuficiencia cardíaca y a diferentes pacientes con diferentes riesgos de desarrollar la misma. Bien, esto yo creo que es muy importante por lo que ha comentado Carlos desde el principio. El principal diagnóstico médico al alta del Sistema Nacional de Salud con datos del 2017 es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes con encima de 65 años vuelven a reingresar después de haber dado el alta. Estos beneficios con el tratamiento con empagliflozina en el estudio en Parrer, en lo que respecta a reducciones de ingresos por insuficiencia cardíaca, no son flor de un día, sino que son capaces, manteniendo el tratamiento, de evitar la rehospitalización. Y eso claramente, y tenemos datos observacionales que comentaré a continuación, tiene un impacto positivo en el coste. Cada vez que ingresamos a un paciente, diabético o no, con una reagudización de la insuficiencia cardíaca, asume un coste del sistema sanitario que podríamos tratar de reducir con una implementación en prevención y en tratamiento. Estos son los datos que quería comentaros. No solo tenemos datos de ensayos clínicos, he hablado de los datos del estudio en Parrer, donde el objetivo de insuficiencia cardíaca no era un objetivo primario y no estaba diseñado para eso, pero ahora os voy a presentar los resultados más novedosos. Pero es que el estudio en Price, que lo que trata es de analizar qué ocurre en práctica de vida real, con datos asiáticos y europeos, pero aquí os presento los datos americanos, con seguimiento hasta 2 y 3 años. Observamos que, incluyendo a más de 110.000 criaturas, pacientes diabéticos de 60 años de edad media, la inmensa mayoría sin enfermedad cardiovascular previa, que es lo que vemos en la práctica diaria de manera habitual, comparado con inhibidores de la DPP4 empagliflozina, vuelve a reproducir los resultados obtenidos en el estudio en Parrer, con una reducción muy significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y eso, y os recomiendo su lectura, se traduce en una reducción de los costes asociados a la necesidad de consulta e ingreso hospitalario. Bien, pues esto es lo que teníamos hasta ahora. Teníamos datos secundarios, por así decirlo, del objetivo primario del estudio en Parrer, donde empagliflozina demostraba una reducción muy significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un amplio grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Datos de estudios de vida real que confirman estos resultados y que por lo tanto van en la misma línea. Y aquí os voy a presentar a partir de ahora, en esta segunda parte de mi presentación, los resultados del estudio, no sé nunca decir si es Emperor Reduce o Emperor Reduce. En todo caso, los resultados del uso de empagliflozina en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. El estudio es un estudio en fase 3, cuyo objetivo principal era conocer la eficacia y seguridad del uso de empagliflozina en esta población que os he comentado, pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, diferencias fundamentales que incluían pacientes con y sin diabetes mellitus por encima de tipo 2, por encima de los 18 años y con clases de la NIJA entre 2 y 4.
La FDA, como normativa, exige que en este tipo de estudios de insuficiencia cardíaca, al igual que es el MACE en los estudios de seguridad cardiovascular de los antidiabéticos, que en pacientes con insuficiencia cardíaca el objetivo primario compuesto debe estar formado por el número de eventos con mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca como un conjunto binario para ver el resultado. Además, estos 3.730 pacientes que se incluyeron, y ahora veremos sus criterios de inclusión, tenían como objetivo secundario analizar si empagliflozina podía tener un efecto positivo, no solo en el primer ingreso por insuficiencia cardíaca, sino que si era capaz de reducir lo que hemos comentado con anterioridad, esa frecuencia elevada que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen, por desgracia, a consultar los servicios de urgencia y las plantas hospitalarias por una reagudización de la misma. Otro de los objetivos secundarios que se tuvo en cuenta en este estudio fue tratar de analizar si eso, y hasta que vengan los resultados específicos a nivel renal, si esos resultados obtenidos en el EMPA-REG, en términos beneficiosos a nivel renal, se podrían ver en el paciente con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardíaca, es decir, cuál es el efecto de empagliflozina sobre la caída típica del filtrado glomerular que acontece en estos pacientes. Los criterios de inclusión los podemos ver en la parte de la izquierda. Eran pacientes que tenían una fracción de eyección menor o igual al 40% y además se le exigía una elevación del NT/BNP que dependiendo de la fracción de eyección que tuviera, ya fuese menor de 30, entre 30 y 35 o entre 36 y 40, deberían ser niveles más o menos elevados del ProBNP, pero en su conjunto eran pacientes con fracción de eyección reducida por debajo del 40% y niveles elevados de ProBNP. Otro de los criterios es que tuviese una fracción de eyección por debajo de 40% y un ingreso hospitalario en los últimos 12 meses y en ese sentido el ProBNP podía tener niveles más bajos de mayor o igual a 600. ¿De qué población estamos hablando? Hablamos de pacientes con estos criterios de inclusión que he comentado, que tienen 66 años más o menos 11 de desviación estándar, que en términos generales, y hay que reconocerlo, en todos estos estudios, tanto los cardiovasculares previos como, por ejemplo, en este, las mujeres están en cierto modo infrarrepresentadas, aunque luego eso en análisis por su grupo no parece tener una importancia significativa. El 24% eran mujeres y, por tanto, el 76% eran varones. La inmensa mayoría, el 75%, eran pacientes que tenían una clase 2 de la NIJA, un 24 o 25% una clase 3 y menos del 1% tenían clase 4 de la NIJA. Como bien conocéis, clasificación para ver la limitación física que presentan los pacientes. Además, como ya partíamos de un criterio que tenían que ser pacientes con fracción de eyección reducida por debajo del 40%, pues ¿qué fracción de eyección reducida tenían de media? Pues en torno a un 27%. En torno al 73% de media tenían fracciones de eyección por debajo del 30%. Las elevaciones medias del ProBNP eran en torno a 1.900, con un 80% con más de 1.000 picogramos mililitros. Y una función renal que en principio llevaba un filtrado medio en torno a 62, si es cierto que casi el 50% tenían ya un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Es decir, estamos hablando de una población con un deterioro significativo de la fracción de eyección, con niveles elevados de marcadores bioquímicos de insuficiencia cardíaca, con una media de filtrado que muchas veces, el 50% de los casos, estaba por debajo de 60. ¿Cuáles eran las causas principales del desarrollo de la insuficiencia cardíaca? Pues un 50% la enfermedad aterosclerótica, la cardiopatía isquémica. Lo que quiere decir que hay otros 50% de los cuales no lo es. Y también podría ser tema de debate en términos de diabetes. ¿Y qué porcentaje de los pacientes eran diabéticos? Pues aproximadamente la mitad. El 50-52% de los pacientes eran diabéticos y el resto no tenían diagnóstico previo de diabetes mellitus. Y como no puede ser de otra manera, por el perfil de paciente incluido, 66 años, un deterioro significativo de la función cardíaca, niveles elevados de ProBNP, un filtrado ahí en el límite, estos pacientes, por el alto riesgo, estaban adecuadamente tratados y tratados con fármacos que han demostrado beneficio en términos de supervivencia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. 70% con IECA-2, el 95% beta bloqueado,
El 70-72% tenían tratamiento con bloqueantes del receptor mineralcorticoide, con espironolactona. En torno a un 40-42% ya tenían algún tipo de resincronización o de DAI. Y en torno a un 20%, y esto es un dato algo mayor de lo conocido previamente, ya recibían tratamiento con sacubitrilo valsartán, lo que quiere decir que eran pacientes con un tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca y que, por tanto, estaríamos viendo qué aporta empagliflozina para el tratamiento de este grupo de población. Pues aquí tenemos el resultado principal. Paciente con disminución de la fracción de erección por debajo del 40%, una media en torno a 27%, y con un tratamiento adecuado, observamos que el uso de empagliflozina con respecto a placebo es capaz de producir una reducción del riesgo relativo del objetivo primario, que acuérdense que era un objetivo binario, de mortalidad cardiovascular o de ingreso o hospitalización por insuficiencia cardíaca, en un 25%. Pero no me quiero quedar con la reducción relativa del riesgo, me quiero quedar con la reducción absoluta del mismo, una reducción del 5% con respecto a placebo. Eso es una reducción muy significativa y que claramente se traduce en un NT bajo de 19 con una coste-eficiencia evidente para conseguir que nuestros pacientes de estas características no tengan el objetivo primario de mortalidad cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca. Cuando se analizan cuál de los compuestos de los dos elementos que componen el objetivo primario obtiene el beneficio, pues bueno, aquí lo que observamos es que hay una reducción significativa fundamentalmente de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, con una reducción del 25%, y que hay una reducción que no alcanza la significación estadística de la mortalidad cardiovascular y que también podríamos comentar más adelante. ¿Qué ocurre con los objetivos secundarios? Acordaros que había dos objetivos secundarios, uno era los efectos a nivel renal en esta población, pero el primero de ellos era que esto no fuese una reducción exclusiva de la primera hospitalización. Y lo que observamos es que, al igual que ocurría en los análisis con empagliflozina en el estudio EMPA-REC, no solo disminuye la primera hospitalización, sino que es capaz de disminuir las rehospitalizaciones, y que estas rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se reducía en un 30% el riesgo relativo con una hazard ratio de 0,70. ¿Qué ocurre a nivel renal? Fijaros, si nos vamos a la gráfica de la parte derecha de vuestras pantallas, o a la izquierda, según la miramos, lo que observamos es el descenso clásico que los ISGLT2 tiene, en este caso empagliflozina, sobre el filtrado glomerular una vez lo iniciamos. Y lo que vemos en la línea azul, que es el placebo, es el descenso progresivo que el filtrado glomerular acontece en esta población, que es una población con cierta edad y que además tiene factores de riesgo y que por lo tanto vemos un descenso progresivo del filtrado glomerular. Pero cuando nos vamos aproximadamente al año y medio, observamos que hay un cambio de tal forma que el filtrado glomerular del grupo placebo sigue descendiendo y, sin embargo, ese descenso inicial del filtrado con empagliflozina se mantiene con una línea de estabilidad, de tal forma que al acabar el estudio vemos que el descenso del filtrado glomerular con empagliflozina fue significativamente menor que lo que ocurrió en pacientes que no recibieron este fármaco, es decir, con la rama placebo. Hubo una peculiaridad, y es que, comparado con el valor basal, una vez terminado el estudio, con un seguimiento medio de 16 meses, un número determinado de pacientes suspendieron el tratamiento con empagliflozina y se observó qué ocurría con el filtrado glomerular. Y lo que se observó es que había un aumento del filtrado glomerular con empagliflozina, como si volviese a haber ese estado de hiperfiltración que caracteriza a los pacientes diabéticos, y un descenso progresivo en esa semana, hasta la semana 23, entre los 23 y 45 días, con el grupo placebo, con una diferencia final de más 3,3 mililitros minuto. Pero yo creo que es más aclaratorio lo que ocurre a nivel renal en la siguiente diapositiva. Fíjense, si nosotros volvemos a la normalidad del filtrado glomerular de los pacientes diabéticos tipo 2, que muchos de ellos están hiperfiltrando, y esa parte inicial de descenso del filtrado no es que la obviemos, sino que tendemos a la normalidad. Lo que observamos es que empagliflozina, corrigiendo esa parte de descenso inicial, consigue reducir el enlentecimiento del filtrado glomerular en este estudio a 0,55 mililitros minuto, prácticamente menos que lo que ocurre con el envejecimiento fisiológico, y que, sin embargo, placebo en la línea azul va disminuyendo progresivamente con un descenso al año en torno a 2,28 mililitros minuto. Por tanto,
estamos ahorrando, estamos ganando función renal con el uso de empagliflozina a razón de en torno a 2 mililitros minuto por año con el uso de empagliflozina con respecto a placebo. Bien, voy terminando. Estos son este estudio, como muchos otros, tiene un análisis jerarquizado estadísticamente hablando, que no significa más que yo tengo que empezar jerárquicamente a hacer análisis estadístico y si consigo la significación en el objetivo que está por encima, pues puedo continuar haciendo el análisis estadístico de objetivos que están más abajo. Entonces, por tanto, en el objetivo primario hubo una reducción muy significativa de un hazard ratio de 0,75. Eso nos hizo analizar lo que ocurría en los objetivos secundarios con una reducción de riesgo relativa del 70% en términos de hospitalizaciones totales y también, como hemos comentado, a nivel renal, un beneficio significativo. Sería como conclusión que el estudio Emperor Reduce con empagliflozina es capaz de reducir la morbimortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, además de reducir las hospitalizaciones totales y de tener un efecto positivo sobre el deterioro progresivo de la función renal que caracteriza y acontece en estos pacientes. También se analizaron como objetivos exploratorios, y esto ya no está dentro del análisis jerárquico del estudio, qué ocurría con un compuesto renal que no fuese exclusivamente la evolución del filtrado glomerular, sino la aparición de enfermedad renal terminal, y si no recuerdo mal, nos referíamos a esto fundamentalmente como la aparición de diálisis, trasplante o filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros minuto. Y en ese sentido, empagliflozina, reforzando los datos renales que conocemos con anterioridad, también es capaz de reducir en 1,5% en forma absoluta y en un 50% en reducción de riesgo relativo. Me van a permitir que les comente una cuestión personal. Yo, por desgracia, bueno, por suerte, porque conviví con mi madre durante 59 años hasta que ella falleció y para mí me ha impactado significativamente y me ha dado muchísimas lecciones de vida, supongo que como para todos, pero digo por desgracia porque conviví con una paciente con insuficiencia cardíaca, no de estas características, sino por una valvulopatía reumática en la infancia, con una hipertrofia, con una hipertensión pulmonar y una insuficiencia cardíaca de predominio derecho. Y diréis, ¿y usted para qué me cuenta esto? Pues yo le cuento esto porque lo que sí he visto es cómo se deterioraba su calidad de vida día tras día con sintomatología asociada a la incapacidad de hacer actividades tan pequeñas o tan leves como puede ser vestirse. Cuando en el estudio Emperor analizaron qué ocurre con la calidad de vida, con el estudio de cuestionario de Kansas para ver calidad de vida en este tipo de pacientes, que está validado internacionalmente, observaron que los pacientes con empagliflozina incrementan de manera significativa y en un porcentaje mayor de puntos la calidad de vida relacionada con la insuficiencia cardíaca. No olvidemos solo las cuestiones hospitalarias e económicas, que son importantes, sino también la calidad de vida de estos pacientes que mejoran de forma significativa cuando utilizamos fármacos como empagliflozina para su manejo y tratamiento. En términos de qué ocurre a nivel de parámetros de laboratorio, peso y tensión arterial, bueno, pues tampoco podemos observar cuestiones que no imaginábamos previamente. Acordaros que eran pacientes aproximadamente la mitad, diabéticos y otros no diabéticos, con un descenso de 0,3% de hemoglobina glicosilada. Esto no tiene ninguna conclusión porque no estaba diseñado este estudio para ver el efecto glucémico, pero eso fue significativo con respecto a placebo. Hay un aumento del hematocrito discreto y que es conocido con el uso de este tipo de fármacos. Se consigue un descenso significativamente mayor de los péptidos del ProBNP, del NNT-proBNP con empagliflozina con respecto a placebo. También hay una diferencia significativa en pérdida de peso con respecto a placebo, en torno a 0,7-0,8 kilogramos, y no se alcanzó diferencias estadísticamente significativas en lo que acontece la reducción de la tensión arterial sistólica. Recuerden que en el grupo placebo había pacientes con fracción de eyección reducida y que recibían tratamiento activo para esta enfermedad. Y esto es una cuestión que yo creo que deberíamos luego analizar o podríamos analizar en el debate, si surgen preguntas y si no lo podemos comentar entre Carlos y yo, en términos de seguridad. Durante las publicaciones iniciales de los ISGLT2 para el control metabólico, durante las publicaciones iniciales del estudio de seguridad cardiovascular con estas moléculas, pues han ido surgiendo una serie de cuestiones que yo creo que, en mi opinión, en la práctica clínica, nos ha llevado en algunas ocasiones a retrasar su uso por posibles o probables sospechas de determinados efectos adversos. Bueno, pues aquí quedan claramente desmanteladas. Lo que observamos es que la tasa de efectos adversos serios no solo es
no es mayor, sino que es menor con el uso de empagliflozina que con respecto a placebo. No hay diferencia estadísticamente significativa en la depresión de volumen, hipotensión o hipotensión sintomática. No hay incremento porque no hay ningún número de cetoacidosis. No hay diferencia en la hipoglucemia, ya sean diabéticos o no diabéticos. No hay diferencia en las infecciones del tracto urinario. Sí hay una mayor tasa de infecciones genitales que conocemos y manejamos en el día a día con el uso de estas moléculas en los pacientes hasta ahora con su indicación para el tratamiento de la diabetes. Y como había habido previamente, no observamos diferencias en la incidencia de fracturas ni tampoco observamos diferencias en la incidencia de amputaciones. Es decir, que en poblaciones teóricamente más delicadas, como pueden ser esta población de insuficiencia cardíaca con fracción de reducción reducida, polimedicados, observamos que el uso de empagliflozina, al margen de los beneficios que le he comentado con anterioridad, no solo no tienen una mayor tasa de efectos adversos serios, sino que incluso esos efectos adversos serios son menores, lo cual nos da una idea clara de lo que deberíamos hacer en la práctica clínica ya mañana mismo. Redundando los resultados del Emperor Reduce y como se había publicado previamente los resultados del estudio de APA-HF que ha comentado Carlos con anterioridad, pues se publicó este metaanálisis en el Lancet donde veían cuál era el efecto del uso de estas clases terapéuticas, dapagliflozina y empagliflozina, sobre el uso, el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y lo que pueden ver en la parte superior es el objetivo primario, el combinado que he comentado con anterioridad, donde hay una reducción significativa de un 26% y en su conjunto una reducción significativa de un 14% de la mortalidad de origen cardiovascular. Bueno, pues termino con una reflexión. Acuérdense que esto viene porque, si no recuerdo más, hace 100 y pico años, en el 1800 y pico, alguien demostró que a través de algo que se extraía de la corteza del manzano tenía efecto glucosúrico. Ya sabemos que los ingleses dicen, y llevan razón por la parte de la fruta, que una manzana al día aleja al médico, al paciente del médico. Lo que podemos concluir claramente es que el uso de empagliflozina y de dapagliflozina en el estudio de DAPA-HF aleja al paciente con insuficiencia cardíaca de la necesidad de ingresar o de tener reingreso por desestabilización de su enfermedad. Muchas gracias. Creo que pasamos ahora, Carlos, a la parte de debate coloquio. Si hay alguna pregunta. Muy bien. Pues tenemos, sí, hay alguna pregunta en la cual, si nos lo vemos aquí, nos comenta Bartolomé que parece pues que debemos anticiparnos a la gran pandemia de insuficiencia cardíaca usando empagliflozina tanto en pacientes con diabetes como en los que no. Esa es la pregunta. Pedro. Pues yo a Bartolomé le preguntaría, a mí una de las cosas que has dicho tú en tu parte que me parece tremendamente importante y yo creo que deberíamos insistir en eso. Es decir, claro que tenemos datos muy fuertes para el uso de estas dos moléculas que tienen estudio específico en pacientes con fracción de eyección reducida. Pero es que la inmensa mayoría de los pacientes están en la fase A y B que tú has comentado, Carlos. La diabetes per se incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca y los vamos a tener en fase A o en fase B. Es más, una cosa que no he comentado y comento ahora es que en los dos estudios parece ser que los grandes beneficios o los mayores beneficios del uso de estas moléculas son en la clase terapéutica de la NIJA 2. Por tanto, si la mayoría de los pacientes está en fase A y B y la mayoría del beneficio lo tenemos en fases más iniciales de clase 2, ¿por qué hay que esperarse a su uso en fases más avanzadas? Donde claramente también habrá que utilizarlo, ¿no? Creo que hay que adelantarse. Creo que hay que prevenir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y termino con un comentario. Todos conocemos la base de datos de diabéticos de los suecos, que es envidiada por lo menos por mí en el resto del mundo. Cuando analizan cómo somos capaces de controlar los factores de riesgo principales, los 5 factores de riesgo principales, tensión, hemoglobina, lípidos, tabaco y albúmina, nos dicen que con el control de esos 5 principales factores de riesgo somos capaces de disminuir o reducir prácticamente a la normalidad el riesgo de infarto agudo de miocardio o ictus, pero no el de insuficiencia cardíaca. Y eso acontece porque hay otros factores que incluyen el desarrollo de insuficiencia cardíaca, en particular en los diabéticos tipo 2.
Por tanto, creo que sí, que hay que utilizarlo desde fases muy iniciales. Y como tú has comentado en el estudio último que desconocía, la inmensa mayoría de las veces no tenemos posibilidad de determinar ProBNP. Y si analizamos los factores de riesgo de diabéticos para desarrollar insuficiencia cardíaca, son la inmensa mayoría de los pacientes que vemos en nuestra consulta. Bueno, pues implementemos estas terapias. Bueno, yo creo que realmente la alternativa a utilizar un fármaco que te ofrece todas las ventajas que hemos visto a un fármaco que te puede dar otro metabólico semejante, pero que no te aporta ningún beneficio de estos, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, utilicemos fármacos con beneficios para el paciente con diabetes y adelantarnos a ese continuum cardiovascular que antes o después va a llevar al paciente efectivamente a la insuficiencia cardíaca. Y lo que tú dices, claramente, por eso he señalado que esa diapositiva era para mí casi la más importante de la parte mía de la presentación, de cómo esos pacientes asintomáticos son los que realmente luego desarrollan la enfermedad. Por tanto, sí que es el momento de adelantarse desde el principio. Y aparte de eso es que encima estamos respaldados por las guías. Claro, claro, es que tenemos evidencia para hacerlo. Es decir, que en ese sentido, claro, claro. Bueno, hay alguna pregunta más por aquí. Nos dice Sandra, dice, soy R1, tengo una duda. ¿En qué momento introduces el tratamiento con empagliflozina en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida desde el inicio y a qué dosis se inicia? Pues la dosis en base a la evidencia debe ser 10 miligramos día. Esto me acuerdo el otro día en una actualización que estuve compartiendo con cardiólogos que le hicieron la misma pregunta a un cardiólogo. Y había una línea de cardiología que decía tratar esto como una polipil y con todos los fármacos a la misma vez para un beneficio claro, y había otra línea de cardiología que decía, hombre, eso probablemente lo digan popper que no ven pacientes en la clínica. Es decir, el tratamiento de estos pacientes son de forma escalonada, por lo tanto yo creo, y yo no soy cardiólogo ni experto en el manejo específico de este tipo de pacientes, que yo creo que hay que hacerlo de forma escalonada, que cuando el paciente ya esté estable con la terapia previa, introducir empagliflozina e introducirlo a la dosis de 10 miligramos. Yo creo que además quizás una de las conclusiones más importantes de todo lo que hemos revisado es la disminución de los eventos recurrentes de rehospitalización por insuficiencia cardíaca y además la mortalidad cardiovascular por todas las causas. Es que no sé qué más le podemos pedir al fármaco, francamente. Y eso y la seguridad. Eso y la seguridad. Vamos a ver si tenemos alguno más. Bueno, algún comentario nos dicen, voy a empezar a utilizarlo desde mañana, a ver si es verdad. Nos dice José Ignacio Garrido y Sandra nos da las gracias por la verdad es que se nos ha ido pasando el tiempo, pero yo no me quería que nos fuéramos de aquí sin hablar un poco de la tranquilidad y de la seguridad en el manejo del fármaco. Tú has hablado efectivamente de los efectos secundarios prácticamente son mínimos. Son los que ya llevamos, creo que bastantes años de experiencia con estos fármacos y estamos viendo que son fármacos sin complicaciones, que nos dan, que además en pacientes encima que son respondedores, incluso nos dan más beneficios incluso que los resultados que vemos en los propios estudios, ¿no? Es que estoy de acuerdo contigo, probablemente eso sea una de todavía de las barreras que hacen que no implementemos los beneficios observados en los ensayos en la práctica clínica. ¿Qué nos puedes decir tú del uso seguro de estas moléculas? Bueno, si queréis, si nos da tiempo, estamos un poco fuera de tiempo, pero podríamos revisar un poco el manejo seguro de forma muy rápida. Si nos lanzas la 3, Alex. Sí, esta es. Mirar, por ejemplo, esto os he dicho antes que hay una guía de manejo práctico de los GLT2 en la página de la SEM.
que os recomendamos que la descarguéis. Y lo que se trata es de identificar cuáles son los diabéticos candidatos al manejo de los SGLT2. Es cuáles pacientes son quienes más probabilidades tienen de beneficiarse y aquellos que requieren precaución. Por tanto, una relación riesgo-beneficio que es la que nos va a dar un poco la confianza de su uso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el filtrado y los iones. Si está con diuréticos, veremos qué fácil es ajustarlo. Luego, valorar el control de la tensión arterial y descartar que sea un paciente de un perfil inadecuado. Fijaros qué pacientes serían semáforo en verde, pacientes para utilizarlo en cualquier etapa de la enfermedad. Pacientes especialmente, pues hombre, si por supuesto presentan ya insuficiencia cardíaca, ¿de qué vamos a hablar? Si tienen enfermedad cardiovascular establecida, factores de riesgo cardiovascular y filtrados por encima de 60, ahí iríamos en coche. Pero pueden ser pacientes también con sobrepeso u obesidad, aunque eso no quiere decir que los pacientes que no tengan sobrepeso no se puedan beneficiar de los efectos que tienen. Por otra parte, pacientes vulnerables a efectos de hipoglucemia. No hemos hablado de ello, pero es que no producen hipoglucemia. Y por último, pacientes con albuminuria. Además, se puede utilizar con cualquier antidiabético oral o con insulina. En los pacientes en los que no parece que son un perfil adecuado, son pacientes que tienen unas situaciones de fragilidad, en los cuales probablemente el grupo de IDDP4 tenga una indicación perfecta ahí. Situaciones, pacientes con amputación previa, con cetoacidosis previa, paciente frágil o, como hemos comentado, candidiasis de repetición. El tema de diuréticos de ASA podríamos hablarlo, porque entre otras cosas, EMPA redujo la ocurrencia de primera introducción de diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca, por cierto, y pacientes que están fuera de indicación, o sea, que no sean tipo 2 o que no estén en el estadio adecuado para ello. Las fichas técnicas os recomiendo que las reviséis porque se están introduciendo modificaciones en pacientes con enfermedad renal y albuminuria en algunas de las moléculas, pero bueno, ya sabemos todos que filtrados por encima de 60, pero ya se van a poder utilizar prácticamente hasta 45 todos, si no se están utilizando ya. Ajustes, eso sí, sulfonilurea, insulina. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 8,5, reducir la sulfonilurea al 50% o suspenderla. Y si es insulina, reducir la dosis un 20%. Y hacer ajustes, porque ahí no tenemos mucho margen, tenemos una glicada inferior a 8,5, pero si está por encima de 8,5, si quieres mantener la sulfonilurea, la puedes mantener sin ajuste. Y la insulina también la podrías mantener. En relación a los hipertensivos, pues bueno, en relación a los diuréticos, reducir a la mitad y hacer un ajuste, y los antihipertensivos exactamente igual. Esos pacientes que están 140, 60, mayores de 65 años, pues hacer un ajuste de dosis, como hacemos en la mayoría de las otras patologías. Las candidiasis, ya lo ha comentado Pedro, únicamente higiene y tratamiento tópico. La cetoacidosis es mínima, lo único que hay que hacer es considerar unos factores predisponentes como puedan ser pues, la deshidratación, la reducción de ingesta calórica, la reducción del peso, infecciones, cirugía, como hacemos con metformina y con todos los fármacos que se retiran, ¿no? En cuanto a las amputaciones, pues bueno, hay un aviso de la EMA, pero ya quedó claro, además que en el Canvas hubo un aumento de esas amputaciones que no se vieron luego en el Credence, por tanto no parece que sea así. Se pueden tener precauciones en pacientes que hayan tenido lesiones previas, pero en general se pueden utilizar en cualquier estadio de la diabetes tipo 2, en obesos, con sobrepeso, vulnerables a las hipoglucemias, con una historia previa de amputaciones y enfermedad arterial periférica, y suspender, pues como todo, en episodios agudos de enfermedad, medir cuerpos cetónicos cuando se vea un malestar inespecífico, iniciar siempre con filtrados y suspender por debajo de 45, aunque ya insisto en que las fichas técnicas empiezan a modificarse. Los GLT2 pueden iniciarse en diabetes estable, en tratamiento con diuréticos, lo único que hay que hacer es el ajuste.
Hay beneficios en pacientes ancianos robustos por encima de 75 años y el ajuste que os he comentado de sulfonilureas e insulina. Nada más, tampoco queremos deciros más. Y volver a la diapositiva de los efectos, el posicionamiento de las sociedades europeas en base a los beneficios que tienen. Pedro. Poco más que añadir. Yo creo que tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad. Es decir, los beneficios cardiorrenales los tenemos claros y del control metabólico, del peso y de otras circunstancias. Teníamos en un perfil de paciente de menor riesgo también datos de seguridad de que el problema fundamental eran las infecciones genitales, pero ahora es que nos estamos encontrando con poblaciones más débiles, con insuficiencias cardíacas, con deterioro de la función renal, y lo que nos dicen los datos de seguridad de esos estudios es que debemos estar tranquilos. Es que decir que los pacientes incluidos en el EMPERO llevaban diuréticos del ASA y no hay mayor trastorno de hipopotasemia. Llevaban espironolactona y no hay mayor trastorno de hiperpotasemia. No hay mayor tasa de depresión de volumen, no hay mayor tasa de hipotensión. Es decir, que con un uso racional debemos estar tranquilos porque estas moléculas tenemos que implementar en estos pacientes. Y coincido contigo que las fichas técnicas a nivel renal variarán porque los beneficios renales son independientes del control glucémico y debemos ir hasta donde las fichas técnicas nos indiquen que se han incluido los beneficios de estos pacientes, ¿no? Luego el dato que has dado de los beneficios tempranos, eso a partir del 17 días, eso es ya espectacular. Es que parece mentira, pero es que cada día que te retrasas es cada día que estás perdiendo un beneficio de un paciente, ¿no? No es como hay otras implementaciones en el tratamiento antieterosclerótico que necesitamos un proceso. Las estatinas necesitan su tiempo, los agonistas receptores de GLP-1 en términos antieteroscleróticos también, pero aquí hablamos de beneficios hemodinámicos tan precoces que, oye, chicos, hay que cuestionarse cómo no hacerlo. ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero, Pedro? No, yo básicamente quería resaltar la parte de los datos nuevos del EMPERO, de que esto hay que implementarlo en este tipo de pacientes, pero que no nos olvidemos que la inmensa mayoría de pacientes no están dentro de estas fracciones de dirección reducidas, pero que tenemos evidencia suficiente para utilizarlo en fases precoces, como hemos comentado antes, y que además se pueden utilizar con bastante seguridad, no cierta, sino bastante seguridad. Y luego no nos olvidemos, yo como endocrinólogo me toca, como bien has comentado tú, su posible uso en las distintas fases de la diabetes tipo 2 de manera independiente de la función de la célula beta y cómo nos ayuda a nosotros, a los endocrinos, a evitar la intensificación de insulina, a evitar la necesidad de añadir pautas de rápida, a evitar la necesidad de subir dosis con los riesgos de hipoglucemia y de peso, ¿no? Bueno, yo creo que son fármacos que, como bien pone en la diapositiva, estamos pasando a fases de fármacos que no son ni antidiabéticos ni antiinsuficiencia cardíaca, sino que tienen efectos multisistémicos, por ejemplo, el efecto positivo de hígado graso no alcohólico y que, por lo tanto, tenemos que implementarlo sí o sí en el manejo de estos pacientes. Sí, además yo creo que todos tenemos la experiencia, todos tenemos algunos casos de pacientes insulinizados que al añadirles EMPA, pues desapareció la insulinización. O sea, sí. Es curioso, empieza a bajar y al final termina quitándole la insulina porque entre la pérdida de peso, el beneficio que genera, etcétera, es que hace como una especie de reversión. Hay pacientes súper respondedores que es increíble, sí, es verdad. Y eso te lo da un poco la experiencia en el manejo, la frecuentación de los tratamientos. Así que... Y otra cosa importante, lo que has comentado de la hipertrofia ventricular izquierda, que el efecto en mortalidad cardiovascular total fue constante con... Yo creo que nos faltan los datos, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que estos fármacos, hasta que no estén los ensayos, puedo equivocarme, ¿no? También van a tener beneficios en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y algún dato ya teníamos, primero por su efecto en tensión, por su efecto en peso, pero el Empager, con empalifocina, ya demostró una disminución de la masa del ventrículo izquierdo. Es decir, que no solo en insuficiencia cardíaca reducida, y habrá que esperar a los datos en preservada, porque algunos estudios han fallado, teniendo beneficio en reducida, han fallado en demostrarla en preservada, y muchos diabéticos tipo 2 tienen este tipo de insuficiencia cardíaca. Bueno, yo ansioso de esperar esos resultados, pero por sus efectos metabólicos, por sus efectos hemodinámicos, por los resultados que hasta ahora tenemos, por el beneficio en el EMPA-REI independiente de la presencia o no de hipertrofia del ventrículo izquierdo,
yo creo que estas moléculas, salvo contraindicación o intolerancia, tenemos que implementarlas sí o sí en el día a día de estos pacientes. Muy bien, pues voy a revisar si nos queda algún mensaje. No, no es así. Si te parece, Pedro, vamos despidiendo el programa, dando nuevamente las gracias a todos los que habéis estado ahí. Gracias a Bergen y a la Secretaría Técnica de la propia SEN. Y gracias a ti, Pedro, por supuesto, por participar una vez más con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, y encantado y muchas gracias por todo. El placer es mutuo, agradecido, y también quiero de verdad resaltar el agradecimiento a la Secretaría Técnica, que son muy profesionales, y eso hay que respetar. Muchas gracias, Carlos. Muy gracias a todos.